Muy buenos días. En el video anterior vimos que Santiago nos dice que hay dos señales prácticas que nos ayudan a determinar la autenticidad de nuestra fe. Pueden encontrar ese video aquí abajo en la liga que estoy poniendo. La fe genuina siempre se manifestará en amor. Y la fe genuina es obediente a Dios, incluso ante el miedo. Y hablamos de la primera de estas señales. Dijimos que la fe auténtica no racionaliza ni espiritualiza cuando se enfrenta a una necesidad legítima. Cuando hay una fe auténtica, esta se manifiesta a través de acciones concretas que provienen del amor que reina en el corazón del creyente. Hoy hablaremos de la segunda señal. La fe genuina es obediente a Dios, incluso ante el miedo. En los versículos 20 al 25, Santiago se refiere a dos ejemplos muy interesantes de la fe genuina. En los versículos 21 al 24 se refiere a Abraham, el patriarca. Y en el versículo 25 se refiere a Rahab, una prostituta. Aquí hay un contraste muy interesante, como podemos observar. Abraham, el padre de los judíos; Rahab, una ramera gentil; Abraham, un hombre de gran respeto, y Rahab, una mujer insignificante. Sin embargo, ambos demostraron la autenticidad de su fe por obediencia ante una prueba, terrible, por cierto. Santiago menciona primero a Abraham. En el versículo 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? En el Antiguo Testamento, en Génesis 22, podemos leer el conmovedor relato de cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara la vida de su hijo Isaac. Abraham sabía que ser obediente a Dios en ese momento podría costarle todo lo que realmente amaba y apreciaba. En los versículos 22 al 24, Santiago, al referirse a ese episodio en la vida de Abraham, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras, por las obras? Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago está señalando que como resultado de la obediencia de Abraham a Dios al ofrecer a Isaac, se demostró que la fe de Abraham era genuina. Muchas personas a lo largo de los siglos han sentido preocupación por las palabras que Santiago usa para aclarar este punto aquí. Aunque la Biblia enseña claramente que somos justificados por la fe solamente, aquí Santiago dice textualmente que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto a primera vista parece una contradicción. Para entender eso correctamente es necesario que notemos que Santiago y Pablo escriben desde dos perspectivas diferentes. A veces usan las mismas palabras para transmitir ideas diferentes. Cuando Pablo habla de ser justificado, se refiere a lo que se llama justificación declarativa, es decir, ser declarado perdonado o justo ante los ojos de Dios en el mismo momento en que se llega a la fe en Cristo. Pero cuando Santiago usa aquí la palabra justificado, se refiere a lo que se llama justificación demostrativa, es decir, la demostración exterior de esa justicia interior. Pablo estaba preocupado principalmente por los legalistas, es decir, aquellos que buscan ser reconciliados con Dios haciendo buenas obras. Y Santiago, por otra parte, estaba preocupado principalmente por aquellos que esperaban ser declarados justos ante Dios
sin necesidad que hubiera ninguna evidencia de su fe. Es decir, aquellas personas que pensaban que con decir que creían era suficiente, sin ninguna intención ni deseo de obedecer a Dios. Pablo está luchando contra aquellos que buscan ser justificados por obras sin fe, mientras que Santiago está luchando contra aquellos que buscan ser justificados por fe sin obras. Pablo mira a la raíz y Santiago mira el fruto. En este pasaje, Santiago trata de mostrar que la fe de Abraham era auténtica, lo cual quedó demostrado cuando ofreció a su hijo Isaac, obedeciendo a Dios. La Biblia enseña que Abraham en realidad había sido declarado justo por Dios. Este acontecimiento está registrado en Génesis 15:6, que dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Santiago se refiere a esas palabras en el versículo 23. Abraham había creído ya y le fue contado por justicia. Luego, unos 30 años después, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, entonces la autenticidad de su fe quedó evidente cuando Abraham responde en obediencia al mandato de Dios. Entonces aquí el punto principal que Santiago quiere que entendamos es que la justicia declarada de Abraham fue demostrada exteriormente por su obediencia a Dios, incluso frente a un gran temor, en una situación terrible. En el versículo 25 se refiere a Rahab, una prostituta, pero de ello hablaremos la próxima semana. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.